Era el día en que debía llevar a mi novia, Clara, al aeropuerto. Y también el día en que tuvimos un accidente de coche. Inmediatamente después, mis pensamientos se dispersaron por completo y un temblor empezó en mis manos que pronto se extendió por todo mi cuerpo. Clara, sin embargo, simplemente miró la hora en su reloj antes de parar tranquilamente a otro coche que pasaba a un lado de la carretera. Su voz sonaba perfectamente serena cuando me habló. «Voy a adelantarme», dijo. «Si no, perderé el vuelo». Solo pude quedarme allí, observando cómo el coche en el que se había subido se alejaba y desaparecía por la carretera. Fue en ese momento de tranquilidad, de pie al lado de la carretera con los restos de 2 coches a mi lado, que sentí una repentina y profunda certeza de que nuestra relación había terminado. Acababa de obtener mi licencia de conducir, así que cuando me ofrecía llevar a Clara al aeropuerto para su viaje de negocios, intentaba hacer algo amable, algo que se sintiera un poco heroico. Fui con muchísimo cuidado todo el camino, agarrando el volante con fuerza, pero un coche salió disparado de repente de una calle lateral, tomándome completamente por sorpresa. No tuve tiempo de frenar y mi coche se estrelló contra el lateral. El impacto provocó un estruendo ensordecedor que me hizo palpitar la cabeza con un dolor sordo y persistente. El conductor del otro coche, un hombre de mi edad, se bajó y empezó a gritarme de inmediato. «¿Estás ciego?», gritó, con la cara roja de ira. «¿No miras por dónde vas?». Antes de que pudiera empezar a procesar lo que acababa de pasar, Clara ya había salido del coche. El hombre la vio y sus palabras furiosas cesaron de golpe. Cerró la boca y sacó el teléfono para llamar. Clara echó un vistazo al guardabarros destrozado de mi coche, con la expresión tan serena y serena de siempre. Mi mente, sin embargo, estaba completamente en blanco. Temblaba de pies a cabeza, e instintivamente la miré, esperando algún consuelo o seguridad. Pero ni siquiera me dirigió una mirada. Miró su reloj, se giró y paró un coche que pasaba. Al subir, fue como si acabara de recordar que yo seguía allí. Se giró y dijo con calma: «Voy a seguir adelante o perderé el vuelo». Me quedé allí completamente solo, viendo cómo su coche se alejaba. La novia del otro conductor no tardó en llegar. Lo primero que hizo fue apartarlo y empezar a consolarlo, diciéndole que nada era más importante que él estuviera bien. Miré mi teléfono, la ventana de chat vacía entre Clara y yo, y una sensación amarga e indescriptible me revolvió el estómago. Cuando por fin llegó la policía, inicialmente determinaron que el otro conductor tenía toda la culpa. El hombre protestó de inmediato. «¿Qué? ¿Cómo es eso justo? Él fue quien me atropelló». Al principio, el agente ignoró sus quejas, explicando que yo tenía derecho de paso porque iba normalmente por la carretera principal. Al ver esto, la novia del hombre empezó a gritarme. «¿Así que no tiene ninguna culpa?». Me fulminó con la mirada, como si estuviera dispuesta a pelear con cualquiera que hubiera hecho daño a su novio. Sentí que me arrinconaban y, en la confusión, alguien entre la creciente multitud me pisó el pie con fuerza. Me superaban en número ante su incesante discusión, y al final, fui yo quien tuvo que ceder. Cambiaron la decisión oficial de que el otro conductor era completamente culpable a una división 50-50, argumentando que había visto su coche pero no frené a tiempo. Una multitud se reunía a nuestro alrededor, algunos simplemente observando el drama, otros gritándonos que despejáramos la calle. Ya no tenía fuerzas para seguir discutiendo con ellos, así que simplemente acepté. Para cuando terminé de tramitar el seguro, habían pasado varias horas desde que Clara se había ido. Ya debe haber aterrizado, pensé. Abrí el chat en mi teléfono. Efectivamente, me había enviado un mensaje hacía una hora. No era un mensaje para preguntarme si estaba bien ni para consolarme. Era un simple anuncio: puede que vuelva con 2 días de retraso, el laboratorio está teniendo problemas. No era el mensaje que esperaba recibir, y no pude evitar sentir una oleada de decepción. Hice clic en su foto de perfil. Su muro de redes sociales estaba prácticamente vacío, salvo por algunos artículos compartidos de revistas científicas. Sin embargo, su foto de portada era una foto de los dos en la universidad. Era de mi segundo año. Para mi cumpleaños de ese año, me había comprado una cámara que llevaba mucho tiempo queriendo. Aunque odiaba que le sacaran fotos, logré convencerla de que se tomara unas selfies conmigo. En la foto,
Tenía una mirada fría y visiblemente molesta, y después me llamó infantil por obligarla. Pero más tarde ese mismo día, hizo esa misma foto, su foto de portada, anunciando públicamente nuestra relación a todos nuestros conocidos. En aquel entonces, me encantaba bromear con ella. «Wow, debo de gustarte mucho, Clara?» Ella lo negaba cada vez. «Es solo para evitar que otros chicos me coqueteen», decía. Me ponía muy nerviosa al responder. «¿Te mataría decir que te gustó?» Saliendo de ese recuerdo, me animé un poco y le respondí. «Pero Clara, mañana es nuestro 6º aniversario». ¿Sigue sin haber respuesta de Clara? Mi mejor amiga, Sam, me pasó una cerveza fría por encima de la mesa. Volví a la realidad y me quedé mirando la ventana de chat vacía de mi teléfono, intentando sonar lo más informal posible. Ya sabes cómo es. Está ocupada. Demasiado ocupada para siquiera saber que a su novio lo acosaron en la calle. Sí, claro. Es una mujer increíble, dijo Sam con un bufido. Tomé un buen trago de cerveza y la tristeza que sentía en el pecho se alivió un poco. La verdad, después de desahogarme contigo sobre esa pareja loca, ya me siento mucho mejor. Dejando a un lado mis desahogos, la verdad es que sentía un poco de envidia de su lógica completamente sesgada de nosotros contra el mundo. Ese tipo de favoritismo y protección irracional era algo que jamás había experimentado por parte de Clara. Pero también conocía la realidad. Yo era quien quería conducir y quien tuvo el accidente. No podía culpar a Clara por lo que pasó hoy. Aún así, sentía que algo me faltaba en el fondo, como un peso en el pecho que no podía quitarme de encima. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era Clara. Por fin había respondido. Haré todo lo posible por volver. ¿Quieres que te traiga algo? Recordé una panadería a la que me había llevado en un viaje anterior. Tenían unos pasteles locales increíbles. Inmediatamente escribí el nombre de la tienda y se lo envié. Clara no respondió. Se había ido otra vez. Quizás solo estaba exhausto, porque me quedé dormido esperando su respuesta. Me desperté sobresaltado al oír una notificación. Agarré mi teléfono, esperando que fuera ella. No era Clara, solo una notificación de un anuncio. Aburrido, empecé a revisar mi teléfono. Una sugerencia de alguien que quizá conozcas en mis redes sociales me llamó la atención. Era una publicación de hace una hora. Ni siquiera tuve que hacer clic en la miniatura para saber quién era. Reconocí a Clara al instante. Aparecía en la foto con los ojos ligeramente cerrados y las mejillas sonrojadas. Los 2 primeros botones de su camisa, normalmente abotonada, estaban desabrochados, y estaba recostada en un sofá. Había otro chico en la foto, aunque solo se le veía la mitad de la cara, ya que era el quien tomaba la foto. El epígrafe decía: «Hace tiempo que no vuelvo a Estados Unidos y me perdí. Menos mal que mi antigua compañera de clase, Clara, estuvo ahí para rescatarme. Mientras ella esté cerca, siempre me sentiré protegida». Me quedé mirando la foto, con la mente acelerada. Lo había visto antes, en una de las fotos antiguas de la clase de Clara. Se llamaba Leo. Al igual que Clara, él iba 2 años por delante de mí en la escuela. Para cuando empecé la universidad, él ya estudiaba en el extranjero. Después de graduarse, supuestamente había encontrado trabajo y se había establecido en el extranjero. Me invadió el pánico, y sin pensarlo, llamé a Clara. Contestó el teléfono rápidamente, con la voz un poco ronca. «Adam, ¿qué pasa?» Le dije que la extrañaba. La oí soltar una suave risa al otro lado de la línea. «Pequeño glotón. ¿Me extrañas a mí o extrañas los pasteles que se supone que te traigo? ¿No pueden ser ambas cosas?» Clara suspiró y asintió, y luego lo mencionó ella misma. «Leo ha vuelto al país. Unos compañeros de nuestro laboratorio le dieron la bienvenida». Capté la frase clave. No era solo Clara quien lo recibía sola. Pero no podía evitar que los pensamientos me inundaran la mente. ¿Habría corrido al aeropuerto, dejándome en el lugar del accidente, solo para ir a recoger a Leo? ¿Habría estado bebiendo con él durante todas esas horas sin responder a mis mensajes? Al final, no pregunté. Clara y yo crecimos juntas.
Llevábamos 6 años siendo pareja. Creía que teníamos al menos un mínimo de confianza para haber llegado tan lejos. Al día siguiente, Clara regresó a casa antes de las 10 de la noche. Al verla tan agotada por el viaje, sentí una punzada de culpa, además de preocupación. Sabía que siempre estaba ocupada. Era cierto en la universidad, y lo era ahora que trabajaba. Tenía estándares altos para los demás, y aún más altos para ella misma. Podría decirse que me había dedicado casi toda su paciencia y tolerancia. Clara se inclinó y me dio un beso en la frente, consolándome suavemente. Lo siento. En cuanto se calmen las cosas en el laboratorio, despejaré mi agenda y pasaré un rato contigo. Me entregó una caja elegante. ¿Un regalo de aniversario? Por alguna razón, pensé en cómo nuestros padres nos habían estado presionando para que nos casáramos este año. Clara incluso le había comentado a una amiga en común que estaba esperando un día especial para pedirle matrimonio. Miré la caja cuadrada que tenía en la mano. ¿Sería un reloj? La tomé y la abrí con cuidado. Eran unos gemelos, un estilo bastante genérico, sin nada especial. Clara pareció notar mi decepción. ¿No te gustan? No, me encantan. Me encanta cualquier cosa que me des, dije, negando con la cabeza e intentando cambiar de tema. Clara, ¿dónde están mis pasteles? Clara se quedó paralizada, con una expresión un tanto forzada. No lo olvidaste, ¿verdad?, dije, un poco dolida. Bajó la mirada, apartándome suavemente el pelo despeinado de la frente antes de sacar los gemelos de la caja para ponérmelos. La próxima vez te traeré una ración doble, ¿vale? Estaba tan cerca que sus labios rozaron mi cuello, provocándome un escalofrío. Sentía la cara caliente y la aparté con suavidad. Dúchate primero, dijo Clara, acurrucándose en mi oído un buen rato antes de soltarse, con la voz ronca. Perdón, me dejé llevar un poco. Mientras Clara estaba en el baño, me tomé unas selfies de los gemelos desde diferentes ángulos y se las envié a Sam. Mira lo que me regaló Clara. Bien, ¿verdad? Tío, qué patético, eres demasiado fácil. No es cierto, no soy nada fácil. Pero, ¿qué podía hacer? Era Clara, la Clara de la que había estado enamorado durante 10 años, la que siempre había soñado. Todavía estaba disfrutando de mi felicidad cuando sonó el timbre. El rostro de Leo apareció ante mí, completamente inesperado. Hola, ¿es esta la casa de Clara? Parpadeé y asentí. Leo no me preguntó quién era, solo me dio una carpeta. La dejó en mi coche, así que pensé en mencionarlo. Normalmente, en una situación así, lo habría invitado educadamente a tomar algo. Pero en ese momento, no podía decir ni una palabra. Mi atención estaba completamente fija en la caja de pasteles que sostenía. Al notar mi mirada, Leo se aseguró de explicarme. Ah, ¿a ti también te gustan los pasteles de este sitio? Antes de que pudiera responder, siguió hablando. Le comenté que hacía siglos que no comía pasteles chinos auténticos, así que me los dio. Me sentí un poco mal al aceptarlos. Como no dije nada, su mirada se posó en mis gemelos nuevos. Sonrió cortésmente. Te quedan genial. Me preocupaba que no te gustaran. Supongo que las grandes mentes piensan igual. Forcé una sonrisa. ¿En serio? Leo asintió y luego miró el espacio vacío detrás de mí. Sí, dijo con una sonrisa burlona. Quizás también tengamos el mismo gusto en mujeres. Podía sentir el desafío descarado en sus ojos. Se fue, el sonido de sus zapatos de vestir resonando en el suelo, cada golpe como un puñal en mi corazón. Solo entonces me di cuenta. Ya no podía mentirme. Cuando Clara salió del baño, su piel aún brillaba de un rosa intenso, con pequeñas gotas de agua deslizándose por su cuello. En cualquier otro momento, me habría levantado de un salto y me habría abrazado a ella. Pero esta vez, me quedé sentado en silencio en el sofá. ¿Qué pasa? Señalé la carpeta en la mesa de centro. Dejaste tus documentos en el coche. Clara no reaccionó, solo dijo con naturalidad, Leo debió haberlos traído. Ha vuelto a visitar a su familia y íbamos en la misma dirección. Me explicó la situación con tanta naturalidad,
Como si hubiera anticipado todas mis preocupaciones y tuviera una explicación racional para cada una. Siempre parecía conocerme al dedillo, pero cuanto más lo hacía, más me dolía. Ella lo sabía, y lo hizo de todos modos. No olvidaste comprar los pasteles. Simplemente se los diste a Leo. Clara no mostró ninguna vergüenza por haber sido descubierta. Ella simplemente me explicó con calma. No había vuelto en años. Me pidió una caja de pasteles como regalo y pensé que era una caja de pasteles, así que se la di. Me levanté y la miré. ¿De verdad es solo una caja de pasteles? Clara suspiró y me abrazó para tranquilizarme. No te lo dije porque temía que te enojaras. Solté una risa amarga y furiosa y la aparté con fuerza. Si sabías que me enojaría, ¿por qué se los diste? ¿Tienes miedo de que me enoje o simplemente te sientes culpable? Mi arrebato finalmente rompió su compostura. Se le acabó la paciencia y su voz se volvió gélida. Adam, ¿puedes dejar de ser tan dramático? ¿De verdad vale la pena exagerar esta nimiedad? Repliqué. Entonces, ¿qué cuenta como algo importante? ¿Fue importante cuando me dejaste en un accidente de coche para ir a buscar a tu querido colega? ¿O qué tal cuando un desconocido me estaba regañando? ¿Estabas tomando unas copas de bienvenida con Leo, eso es importante? Cuanto más hablaba, más me abrumaba la injusticia. Clara se quedó allí, observándome en silencio, como una adulta madura observando una rabieta infantil. Esperaba a que me calmara para sermonearme con su lógica impecable. Y nunca pude vencerla. Siempre tenía un argumento perfecto para persuadirme y refutarme. De repente, me sentí muy cansado. Un agotamiento profundo me invadió. En el silencio de la sala, oí mi propia voz, áspera y amarga, pero llena de una extraña determinación, surgir de mi garganta. Terminemos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un segundo, me quedé atónita. Yo era quien lo terminaba. Después de todo, yo era quien había perseguido a Clara toda mi vida. Bastaba con que se quedara quieta, y yo corría hacia ella sin pensarlo dos veces. En los 6 años que llevábamos juntos, jamás había mencionado la ruptura, ni siquiera en nuestras peores peleas. Así que Clara probablemente pensó que solo estaba haciendo un berrinche, que solo necesitaba que me calmaran. Se frotó las sienes con cansancio y luego se sentó frente a mí, con la voz más suave. Adam, no sabía que te molestara tanto que me fuera ayer. El accidente no fue grave. No pensé que fuera tan grave como para quedarme, así que me fui. Además, eres adulta. Tengo fe en que puedes solucionar un asunto tan insignificante por tu cuenta. En cuanto a Leo, sí, fui a recogerlo. Acababa de regresar al país y se perdió porque no conocía la zona. Estaba cerca de mí, así que fui a buscarlo. ¿Sabes el resto? Toda la clase del programa se reunió para celebrar con él. No hay absolutamente nada entre él y yo. Puedes decir lo que quieras de mí, pero no quiero que lo malinterpretes. Su familia tenía grandes expectativas puestas en él, y pasó por muchas dificultades estudiando solo en el extranjero. Mientras Clara hablaba, una emoción compleja brilló en sus ojos. No sabía si era simpatía o admiración. Y no quería saberlo. Simplemente lo repetí. ¿En serio, Clara? Terminemos. Clara no lo entendía. Lo había explicado todo, corriendo al aeropuerto después del accidente para recoger a Leo. No creía haber hecho nada malo. Lo único que la hacía sentir culpable era haber ocultado el incidente del pastel. ¿Solo porque le di a Leo una caja de pasteles? No le respondí. Solo me quité los gemelos. Leo los eligió, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? Íbamos por el mismo camino, así que me ayudó a elegirlos. Eso es todo. Solté una risa corta y aguda, luego me di la vuelta y empecé a empacar mis cosas sin decir nada más. Clara había comprado el apartamento al contado y me mudé con ella después de graduarme. En 2 años, la casa se había llenado de mis cosas. No había nada de valor, solo unas ollas y sartenes, almohadas y fundas nórdicas. Fui al dormitorio a empacar. Después de sacar toda mi ropa, el armario grande estaba más de la mitad vacío. Para cuando terminé de empacar, era casi medianoche.
Arrastré mi maleta a la sala. Clara estaba sentada en el sofá, cabizbaja, absorta en sus pensamientos. Me oyó y se levantó. Al mirarme, su voz fue una fría advertencia. Adam, conmigo no hay segundas oportunidades. Tú lo dijiste, así que más vale que lo digas en serio. Vale, dije. La puerta se cerró con un clic tras de mí. Entonces lo comprendí. Clara y yo estábamos allí, en nuestro 6º aniversario. Las calles estaban vacías a esa hora. Me sentía un poco desolado, caminando solo con mi maleta. Mis padres llevaban mucho tiempo dormidos y no tenía planes de ir a su casa pronto. No tenía ni idea de cómo empezar a explicarles la ruptura con Clara. Quizás fue mi imaginación, pero sentí una mirada en mi espalda. Claro, no fui tan engreído como para pensar que era Clara quien me perseguía. La habían puesto en un pedestal toda su vida, y tenía su propio orgullo y dignidad. Una vez le pregunté si alguna vez rompería conmigo. Dijo que probablemente no. Entonces le pregunté qué pasaría si quería terminar con ella. Dijo que respetaría mi decisión. El acto de rogarle a alguien que se quedara era lo único a lo que nunca se rebajaría. Por eso, durante los 6 años que estuvimos juntos, nunca mencioné la ruptura cuando me sentía sensible. Porque si lo decía, se habría acabado. Mi coche seguía en el taller, así que tuve que molestar a Sam para que viniera a recogerme. Era copropietario de un bar con alguien y seguía despierto, así que llegó rápido. Mientras me ayudaba a subir la maleta al maletero de su coche, empezó a maldecir. Esa bruja, Clara. Dejándote salir sola en plena noche. Te juro por Dios que si la veo, le parto las piernas. No pude evitar reírme de sus palabras. Sam entrecerró los ojos con recelo. Adam, no me digas que aún sientes lástima por ella. Si es así, de ahora en adelante solo hablaremos por Venmo. Me pareció divertido y triste a la vez. ¿Qué tan patético había sido antes para que Sam pensara eso? En cuanto salí por esa puerta hoy, supe que no había futuro con ella. Simplemente no quiero que mi mejor amigo malgaste su energía en alguien que no vale la pena. Justo cuando dije eso, de repente se oyó un fuerte ruido entre las sombras cercanas. Miré hacia allá. No había nada allí. La primera lluvia de otoño cayó fuerte y rápida. Me apoyé en el alféizar de la ventana, observando la cortina gris y neblinosa de lluvia que caía afuera. Adam, no puedes pensar en esa bruja. Sam me agarró la cabeza por detrás y empezó a sacudirla, como si pudiera arrancarme a Clara de la cabeza. Odiaba admitirlo, pero a veces pensaba en ella. Había formado parte de mi vida durante tanto tiempo. Tanto tiempo que estuvo presente en casi todos los momentos importantes. Y siempre tenía un halo a su alrededor. La linda vecina mayor, la estudiante con las mejores calificaciones del curso, mi modelo a seguir. Pero esta persona, que parecía tan brillante e inalcanzable como la luna, también era quien me daba palmaditas en la cabeza y me consolaba cuando me iba mal en un examen. No pasa nada, Adam. Lo haremos mejor la próxima vez. Cuando me metía en problemas y la maestra llamaba a mis padres, ella aparecía haciéndose pasar por mi hermana mayor. Debido a nuestra diferencia de 2 años, el tiempo que pasábamos juntas siempre era fugaz. 1 año en la misma escuela y luego nos volvían a separar. Cuando yo estaba en 7º grado, ella estaba en 9º. Cuando yo estaba en primer año de preparatoria, ella estaba en último año. Esa tensión adolescente y ambigua intensificó cada vez más la reacción química que despertó en mi corazón. Para cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, ya se había arraigado en mi alma. Quizás el tiempo sea bueno. Puede dejar a alguien grabado en tu corazón, pero también puede hacer que se desvanezca poco a poco, hasta que no quede rastro de él. Sam, no estoy pensando en ella. Estoy intentando olvidarla. Solo dame un poco más de tiempo. Después de unos días de desánimo, Sam ya no lo soportaba. Me sacó a correr a altas horas de la noche, diciendo que necesitábamos aumentar la dopamina. ¿Quién manda? ¿Muestra tus emociones? Corrimos junto al lago, hablando del pasado y del futuro. Bueno, ya basta de ejercicio por hoy. Cansado de la carrera, Sam anunció que tenía hambre de un refrigerio nocturno y se adentró en una calle llena de puestos de comida. Lo estaba esperando cerca cuando oí que alguien mencionaba mi nombre.
En serio, Adam nunca fue lo suficientemente bueno para ti. Miré hacia la voz y vi a Clara y su grupo. Debían de haber terminado en el laboratorio y habían salido a comer algo. También reconocí a la persona que dijo que no era lo suficientemente buena para Clara. Cuando me preocupaba que Clara estuviera demasiado ocupada con sus experimentos para comer, solía pedir comida para todo su laboratorio o llevar postres que yo mismo había preparado. Casi todos en el laboratorio me conocían. Siempre se reían y se burlaban de mí cuando me veían. Oye, Adam, ¿vienes a ver a Clara otra vez? No te preocupes, ya nos comimos tu comida, así que todos la cuidaremos. Pensé que era una forma de aceptarlo. Al parecer, no. Todos intervinieron, uno tras otro. Si no hubiera sido tan pegajoso en aquel entonces, y si Leo no se hubiera ido al extranjero, nunca habría podido desperdiciar años de tu vida. Exactamente. En aquellos tiempos, tú y Leo eran leyendas del campus. Nos decepcionó mucho que no terminaran juntos. Ahora que Leo ha vuelto y Adam ya no está, por fin pueden retomar lo que dejaron. No vivas con remordimientos. Clara frunció el ceño y los interrumpió. Lo que pasó con Leo es cosa del pasado. No volvamos a mencionarlo. Su voz no era fuerte, pero fue suficiente para silenciar la mesa. Leo, sentado a su lado, parecía un poco incómodo, pero aún así logró calmar las cosas. Sí, chicos, no se hagan los casamenteros. Adam es diferente a nosotros. Es más artístico, más emotivo. Solo está teniendo una pequeña pelea con Clara. En unos días, recuperará la cordura y volverá. Clara bajó la mirada y no dijo nada más. Leo se mordió el labio, sus ojos se pusieron rojos de repente mientras decía con voz entrecortada: «Es todo culpa mía». Si no hubiera insistido en pedir esa caja de pasteles, no habrían peleado. Llevo tanto tiempo en el extranjero y nunca me acostumbré a la comida de allí. Por eso tuve la desfachatez de pedirte una caja. No tenía ni idea de que causaría una pelea tan grande como para hacerte romper. Clara, lo siento muchísimo. Clara suspiró y lo consoló suavemente. No tiene nada que ver contigo. Estás siendo infantil. Sam regresó con la comida. Adam, ¿qué miras?, gritó. Al oír su voz, Clara giró la cabeza de golpe. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, me giré, interrumpiendo su mirada. Agarré a Sam y me alejé rápidamente. Nada, solo gente que no importa. De vuelta en casa, me quité la ropa de deporte y me di una ducha rápida. Al salir, mi teléfono tenía varios mensajes sin leer. Pensé que era del trabajo, pero al abrirlo, vi que era de Clara, de quien no había tenido noticias en casi 2 semanas. Eras tú, ¿verdad? Los oíste, ¿verdad? Estaban diciendo tonterías. Leo y yo nunca estuvimos juntos, y no lo estaremos ni ahora ni en el futuro. Sam ya había preparado la barbacoa y los refrescos y me estaba llamando. Date prisa. La película está a punto de empezar. Al venir, le grité. Luego pulsé borrar y bloquear. Hacia finales de mes, el trabajo se puso cada vez más ajetreado. Un día, mi jefa me dijo que la ascendían y la transferían a la oficina corporativa. Antes de irse, me recomendó a la junta directiva, así que ocupé su lugar. Conseguí un ascenso. Saqué pecho y le hice una gran declaración a Sam. La cena corre por mi cuenta. Elige el sitio que quieras. Yo invito. Sam se emocionó y me arrastró a su salón, diciendo que me haría pasar un buen rato. En cuanto entramos en la sala privada, varias mujeres hermosas, cada una con su encanto único, ya nos esperaban. Anda, elige una. ¿Chicas como Clara? Puedo conseguirte una docena aquí. Si no te gusta este lote, podemos comprar otro. Sabía que Sam solo estaba preocupado por mí. Había estado intentando todo para animarme y distraerme. Me conmovió y no quería que se preocupara más, así que seguí adelante. Todos parecen geniales. Lo que tú pienses. Sam me miró con complicidad y me guiñó un ojo. De acuerdo. Apuesta por todo. Espera, ¿qué? Bueno, da igual. Ya estaba aquí.
Después de unas copas, las emociones que había estado reprimiendo empezaron a aflorar. Empecé a maldecir al aire, llamando a Clara imbécil. Justo cuando la palabra salió de mi boca, mis ojos se encontraron con los de ella. Estaba de pie en la puerta de la habitación, y alguien la acompañaba. Leo se tapó la boca, sorprendido, con una expresión de asco en el rostro. ¿Adam? ¿Por qué estás en un lugar como este? ¿Juntando con esta gente sospechosa? Sus palabras hicieron que todos en la sala se volvieran a mirarlo. Sus ojos parpadearon y se encogió detrás de Clara. Lo miré y me reí. Es mejor que estar contigo. Quizás me contagie de lo que tienes. ¿Qué? Preguntó Leo, todavía fingiendo inocencia. He oído que un hombre adulto como tú todavía puede perderse. ¿Es porque no sabes usar un smartphone o tienes una discapacidad intelectual real? Supongo que esto último. Bueno, hasta los niños de 3 años saben usar el teléfono ahora. Así que sí, me da miedo contagiarme. Pero no te preocupes. La medicina moderna es increíble. Seguro que pueden curar la imbecilidad. Ya basta, interrumpió Clara. Los ojos de Leo se llenaron de lágrimas. Su voz se quebró por la emoción. Adam, solo te cuidaba. Venir a un lugar así es malo para tu reputación. Clara ha estado muy preocupada por ti estos últimos días. Puedes gritarme todo lo que quieras, siempre y cuando Clara y tú puedan arreglar las cosas. Me encogí de hombros y señalé mi cabeza, señalándolo. Mi sugerencia bien intencionada de que buscara ayuda médica pareció enfurecer a Clara. Su rostro estaba sombrío al acercarse a mí. ¿Te vienes a casa conmigo? ¿Ahora? Me reí. Clara, ya rompimos. Pocas veces había visto a Clara tan enfadada. Luchó por controlar su temperamento. ¿Así que corres a un lugar así para degradarte? No me acobardé. Quizás seas tú el que tiene la mente sucia, así que ves suciedad por todas partes. Les sugiero que giren a la derecha al salir. No dejen que la puerta los golpee. Sam regresó de la pista de baile, vio quién estaba en la sala y soltó una sarta de maldiciones. Cabrón, Clara. Ni siquiera te buscaba, y apareces aquí pidiendo una paliza. Clara me agarró del brazo e intentó sacarme a rastras, con voz fría. ¿Qué clase de amigos has estado haciendo? Solo te enseñan a beber y a decir palabrotas. Con un golpe seco, le aparté la mano. Al instante, una marca roja apareció en su piel pálida. La ruidosa habitación quedó en silencio. Clara se miró la mano y luego me miró con incredulidad. Dije cada palabra con claridad, asegurándome de que me oyera. No te atrevas a decir ni una palabra de mis amigos. Maya, la socia de Sam, llegó corriendo con algunos guardias de seguridad. Acompañó a Clara y a Leo afuera. Sam me miró con ojos brillantes. Fue muy excitante. Creo que quiero casarme contigo. Maya se atragantó con el agua y empezó a toser con fuerza. Sam la miró con disgusto. ¿Estás bien? No te mueras aquí. Oye, te acabo de salvar. La damisela en apuros. ¿Dónde está mi elogio? Maya se aclaró la garganta y le gimió a Sam, buscando una recompensa. Eres copropietario, ¿verdad? Háblame cuando me hayas pagado tu parte de las ganancias. Maya se le acercó disimuladamente. No hay problema, pero tienes que aceptar venir a casa y conocer a mis padres. ¿Estás loco? Ni siquiera quiero ver a mis padres. ¿Por qué iba a ver a los tuyos? Piérdete. Al verlos discutir, no pude evitar sonreír. Poco después de ese día, encontré un nuevo apartamento más cerca de mi oficina y me mudé de la casa de Sam. El día que me mudé, Sam me dijo con tristeza, este lugar es bonito, pero recuerda cuidarte y tienes que venir a pasar el rato los fines de semana. Maya estaba recostada en el sofá, con aire de suficiencia. Nada mal, ¿verdad? Me costó una eternidad encontrarlo. Sam le dio una patada. Sí, eres increíble, dijo con sarcasmo. Suspiré y puse fin a sus peleas infantiles. Está bien, está bien. Vamos a comer algo. Yo invito. No. Haz que Maya pague.
Yo pagaré. Yo pagaré. No es que puedas comerme hasta la bancarrota. Ese fin de semana, volví a casa de mis padres a recoger algunas cosas. También iba a contarles por fin sobre Clara y yo. Me quedé un buen rato en la puerta, preparándome mentalmente. Al abrirla, me encontré con Clara. Estaba en mi casa. Mi mamá salió de la cocina y empezó a quejarse en cuanto me vio. Mira quién es. El hijo desagradecido por fin decide volver a casa. ¿En qué has estado tan ocupado? ¿Estás más ocupado que Clara? Ella ha sido la que ha venido a hacernos compañía a tu padre y a mí cada 2 por 3. Fruncí el ceño, a punto de corregir a mi madre por haber usado el nombre de Clara. Adam, ven a ayudarme, gritó Clara de repente. Estaba armando un zapatero. Mi mamá sonrió y me empujó hacia ella, susurrándome al oído, sé amable con ella. Me quedé allí de pie junto a Clara, exasperado. Me miró y luego apartó la mirada. Pásame la llave inglesa. Bajé la voz. ¿Qué intentas hacer exactamente? Clara no levantó la vista, su tono era monótono. Tu mamá me pidió que viniera. Luego añadió, nunca les hablaste de nosotros, así que yo tampoco les expliqué nada. Ahora mismo todavía no saben que nosotros. Guardé silencio un momento y luego dije, ya no tienes que hacer esto. Volví esta vez específicamente para decirles que habíamos roto. Ante mis palabras, la mano de Clara, que apretaba un tornillo, se detuvo. Tras un largo momento, respondió con voz ronca, de acuerdo. Clara terminó de armar el zapatero rápidamente, pero mi mamá aún no había terminado de cenar, así que me dijo que la llevara a dar un paseo y volviera más tarde. Abajo, el complejo estaba casi vacío. Clara caminaba detrás de mí, mientras caminábamos en silencio. Me detuve en la entrada del complejo. Clara, sin esperar que me detuviera, chocó contra mi espalda y, instintivamente, me abrazó por un instante. Di un paso largo hacia un lado, poniendo distancia entre nosotras. No te quedes a cenar. Deberías irte. Clara se quedó atónita, como si no hubiera esperado que fuera tan despiadado al echarla. ¿Por qué?, preguntó de repente. Me tomó un segundo procesar su pregunta. Me miró con un destello de tristeza en los ojos y repitió, ¿por qué? ¿Ya no me amas? Miré a la persona frente a mí, a la persona que una vez amé tan profundamente. Era verdaderamente hermosa, tan hermosa que casi podías perdonarle todos sus defectos. Pero al recordar nuestro tiempo juntos, parecía que fue hace un siglo. Siempre he sabido que cada decisión que tomas está cuidadosamente calculada, igual que tus experimentos de laboratorio. Tiene que ser objetivo, cauteloso y racional. Como dijiste, el accidente no fue grave, así que elegiste trabajar y te fuiste. Antes de todo esto, me decía a mí mismo que estaba bien, que podía con ello. Pero luego me mostraste algo más, una y otra vez. Entendiste que Leo se perdería nada más regresar al país, así que te desviaste a recogerlo. Sentiste pena por él porque había sufrido tanto estudiando en el extranjero, así que le diste los pasteles que quería y me dijiste que no lo malinterpretara. Y lo comprendí. ¿Mi novia era capaz de ser tan comprensiva, tan considerada, tan comprensiva? Ante esto, Clara se apresuró a explicar. Creo que tiene un talento increíble, pero se vio obligado a irse al extranjero a hacer un trabajo que ni siquiera le gustaba. Yo. La miré. Por una vez, la siempre elocuente Clara se puso nerviosa. Cuanto más intentaba explicar, más demostraba mi punto. Claramente, con lo inteligente que era, ella también se dio cuenta. Porque al final, lo único que pudo decir fue, nunca quise romper contigo. Sonreí y la interrumpí. Acababa de sacarme el carnet. Era la primera vez que te llevaba a algún sitio y mi primer accidente de coche. Cuando chocamos, me quedé completamente en blanco. No podía pensar. Ni siquiera sabía cuál era el primer paso después de un accidente. Pero te fuiste. Mi novia se fue sin pensarlo 2 veces. Me quedé solo, afrontando todo. No tenía ni idea de qué hacer. El otro conductor me gritaba constantemente por haberlo golpeado, pero fue él quien salió disparado de la nada. Incluso el informe policial se vio comprometido porque eran 2 contra 1.
Clara, solo quería preguntarte una cosa. Cuando decidiste dejarme allí, ¿te sentiste mal por mí ni por un segundo? Antes de que Leo volviera, siempre había aceptado que Clara estaba ocupada y que su trabajo era lo primero. Desde el momento en que me enamoré de ella, acepté ese hecho. Así que la mayoría de las veces solo tenía que convencerme a mí misma de que lo aceptara. No tenía otra opción. La mujer que elegí era una mujer ocupada. Debía comprenderla. Tenía que comprenderla. Pero entonces apareció Leo. Ahora había un grupo de control. Todos los detalles que había ignorado se volvieron dolorosamente claros, imposibles de pasar por alto. No lo sabía. No sabía nada de eso, dijo Clara, con los ojos rojos y la voz temblorosa. No es que no lo supieras. Simplemente no te importó, dije con voz monótona, como si contara la historia de otra persona. No es cierto. Me importa. Me importas. Te amo. Clara negó con la cabeza obstinadamente, negándolo, y sacó un anillo del bolsillo. Era un anillo de hombre con un diseño sencillo, pero de hermosa factura y, sin duda, caro, brillando bajo el sol poniente. Me tomó la mano, intentando ponérmelo, e hizo una promesa solemne: Adam, por favor, dame otra oportunidad, ¿vale? Me equivoqué antes. Déjame compensarte. Cambiaré. Nunca volveré a dejarte así. Retiré mi mano de su agarre. Es demasiado tarde. Ya te di una oportunidad. En nuestro 6º aniversario, me regalaste unos gemelos. Dejaste pasar la única oportunidad que tuviste de llamarme. Cuando pienso en cómo estaba en casa, preocupada por ti, sintiendo pena por ti, mientras tú estabas riendo y comprando con Leo, dejándolo elegir mi regalo de aniversario, me da asco. Admítelo, Clara, no me quieres tanto como crees, así que dejémonos ir. Fue extraño. Yo era quien debería haber estado más molesta. ¿Por qué lloraba Clara? Era la hora de cenar y empezaba a salir más gente al complejo. Muchos nos miraban. No me importó, pero Clara estaba allí con los ojos rojos, como la víctima. Fue como si yo fuera quien la había acosado. Bueno, deja de actuar. Solo vete. Esto fue vergonzoso. La vida en mi nuevo puesto directivo era increíblemente ajetreada. Tanto que cuando Leo llegó a mi oficina, tardé un momento en reconocerlo. Me bloqueó el paso y... Tenemos que hablar. Perdón, estoy ocupado, dije, levantando un fajo de documentos. No se rendía y seguía molestándome. Te lo ruego. ¿Podrías hablar con Clara, por favor? Lleva días trabajando en el laboratorio sin comer. Algo malo le va a pasar si sigue así. No me sorprendió. Ah, dije, ofreciendo una sugerencia. A menudo se olvida de comer cuando está experimentando. Cómprale algo de comer y recuérdale que se lo coma. Leo pareció fulminarme con la mirada, a punto de decir algo más. Pero ya le había hecho una señal a seguridad para que lo escoltara y le había dado instrucciones de impedirle entrar en cualquier lugar que yo pudiera ver. Mis padres me regañaban a diario. No podían aceptar que Clara y yo hubiéramos roto. Para ellos, Clara no había cometido ningún pecado imperdonable. Podría perdonarla. Pero no podían obligarme. Después de todo, yo era su hijo, y la mujer que eligiera sería su nuera. Finalmente les reservé un lugar en un grupo turístico para personas mayores solo para tener un poco de paz y tranquilidad. Un día, al regresar de un viaje de negocios, mi asistente me dio su informe y empezó a cotillear. Señor Palmer, ¿quién era el tipo que vino a buscarlo el otro día? Me quedé pensando un momento. ¿Leo? No lo conozco bien. Mi asistente asintió y me dijo que Leo había venido un par de veces más y que uno de nuestros clientes lo había reconocido. Al parecer, había tenido una relación con una mujer casada en el extranjero, incluso acosando a su hijo, y la esposa lo había echado y lo había incluido en la lista negra de toda la industria. Por eso había regresado a Estados Unidos para intentar empezar de cero. Su esposa también tenía muchos contactos de negocios aquí, así que ahora que Leo había sido reconocido, sus perspectivas profesionales aquí probablemente también estaban arruinadas. No hice ningún comentario, solo sentí cierta ironía.
Recordé que Clara dijo que era una persona muy talentosa. ¿Cómo había llegado a un camino así? Pero, claro, ¿qué tenía que ver conmigo? Sonó mi teléfono. Era la madre de Clara. Dudé un momento y luego respondí. Sus padres siempre habían sido amables conmigo y lo respetaba. Adam, cariño, sé que no debería molestarte, pero no sé a quién más llamar. ¿Puedes venir al hospital, por favor? Cuando llegué, me enteré de lo que había pasado. Clara, por trabajar sin comer, tenía temblor en la mano y añadió la sustancia química equivocada a un experimento. Hizo estallar el laboratorio. El dinero no era el problema, su familia tenía de sobra. El problema era que su mano derecha quedó dañada permanentemente. Le prohibieron trabajar en cualquier laboratorio de por vida. Su carrera quedó completamente destruida. Entré en su habitación del hospital. Clara estaba tumbada en la cama, envuelta en vendas, con los ojos entreabiertos. Al verme, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Viniste? Asentí y me senté en la silla junto a su cama. Clara, deja de ser tan infantil. Todo esto es inútil. Clara bajó la vista hacia la mesa junto a su cama, donde había 2 cajas de pasteles. Dijo, te prometí que te lo compensaría. 2 cajas. Negué con la cabeza y las rechacé. Ya no me gustan esos pasteles. Son demasiado dulces. La luz en los ojos de Clara se atenuó y me miró con la mirada perdida. Deberías concentrarte en mejorar. Tu mamá y tu papá están muy preocupados por ti. Tengo que irme ya. Mi novia vino a recogerme. Sin esperar la reacción de la persona que estaba detrás de mí, me levanté y me fui. El sol se ponía en el horizonte. Los últimos rayos de luz proyectaron mi sombra mucho más allá de mí. Oí una voz ronca que me llamaba. Pero no miré atrás ni una sola vez.